¿Sabías que es una obligación de Estado proteger a las niñas y a los niños de la violencia sexual en los entornos educativos? Hola, yo soy Dani y ahora quiero contarte el caso de Paola Guzmán Albarracín. El 24 de junio del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o Corte IDH, falló en el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador, condenando al Estado ecuatoriano por no proteger la vida de una adolescente llamada Paola Guzmán, quien desde sus 14 años fue víctima de abuso sexual por parte del vicerrector del lugar donde estudiaba. Paola Guzmán fue una víctima de abuso y acoso sexual por parte del vicerrector del colegio público donde ella estudiaba. El agresor, Bolívar Espín, aprovechó su posición de autoridad para, a través del engaño, ganar la confianza de Paola y ejercer esa relación de poder en contra de ella. El agresor, Bolívar Espín, aprovechó su posición de autoridad para, a través del engaño, ganar la confianza de Paola y ejercer acoso sexual en su contra desde que ella tenía 14 años. El acoso culminó con una violación y abuso sexual en el cual Paola vivió en diferentes ocasiones. Producto de esto, Paola fue presionada por su agresor para que interrumpiera un embarazo del cual había sido resultado de todo este abuso. Y, por supuesto, esto llega hasta el médico del colegio, otro funcionario que también la agredió sexualmente al condicionarle la atención integral en salud reproductiva a que accediera a tener relaciones sexuales también con él, y todos estos hechos condujeron justamente a que Paola ingiriera una sustancia conocida como fósforo blanco, para intentar suicidarse antes de subir al bus escolar que la llevaría al colegio el 12 de diciembre del 2002. A pesar de que las autoridades educativas conocieron del riesgo que esto implicaba para la vida y para la salud de Paola, apenas llegó al colegio, los funcionarios decidieron no ejercer ninguna acción de auxilio médico y, por el contrario, Paola, encontrándose al lado del agresor, fue obligada a rezar y a pedir perdón a Dios por lo cometido. Fue la madre de la víctima, la señora Petita Albarracín, alertada por las compañeras de Paola, quien la llevó por su propia cuenta al hospital para que pudiera recibir de alguna manera atención médica. Por supuesto, esta atención médica debería haber sido de urgencia. Paola muere justamente la mañana del 13 de diciembre del año 2002. El caso constituye, a pesar de lo terrible que es, un avance por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente en aquellos entornos donde se requiere protección reforzada, como en el ámbito o el contexto educativo, donde se habla además que debe existir educación integral en sexualidad y también educación reproductiva como un derecho esencial para prevenir justamente la violencia sexual. Es por primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a establecer estándares para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual en contextos educativos. Finalmente, la Corte Interamericana les recuerda a los estados que deben establecer acciones para vigilar y monitorear la problemática de la violencia sexual en las instituciones educativas y también desarrollar políticas para que esto pueda prevenirse. Esto implica no solamente crear campañas de sensibilización, sino también mecanismos simples que permitan a la niñez y a la adolescencia poder denunciar y poder investigar y sancionar a quienes han sido responsables. Así se determina justamente que el derecho a la educación también comprende que las niñas y adolescentes tienen que tener un entorno educativo seguro y una educación libre de violencia sexual. Adicionalmente, el análisis de la Corte llega muchísimo más allá, porque además establece que a partir de la existencia de una relación desigual y de poder entre Paola y su agresor o agresores en este caso, el cual era el vicerrector como una autoridad académica, gozaba también de una situación de superioridad frente a la niña estudiante, de manera que la relación que existía o la vinculación sexual obtenida por el aprovechamiento de la relación de poder y confianza gozaba de una posición en la que tenía el deber de cuidado dentro del ámbito escolar. Estos actos de violencia y acoso que vivió Paola en el ámbito educativo eran un problema conocido. Ninguna medida de prevención, sanción y en sí no solo constituyeron en sí mismos actos de violencia y discriminación que confluyeron de manera interseccional porque Paola era una niña, pero además era una condición de mujer y por otras condiciones que también estaban ligadas a la discriminación como se encontraba embarazada. Finalmente, algo que se debe analizar es que la Corte también hizo un análisis respecto a los estereotipos de género que encasillaron a Paola como una niña seductora y que facilitó tanto el acoso y el abuso sexual en su contra. Por eso es que Paola no pudo acceder a la justicia y la sentencia resalta que los estereotipos de género son perjudiciales y tendientes a culpabilizar a la víctima y considerarla provocadora, facilitaron el ejercicio de poder y el aprovechamiento justamente de esta relación de confianza para naturalizar los actos de violencia que resultaron indebidos y contrarios a los derechos del adolescente. Adicionalmente, estos estereotipos influyeron en los procesos judiciales debido a que estos no se aplicaron con la debida perspectiva de género, conforme a lo que dispone también la Convención Belén do Pará. Particularmente, debemos decir que la sentencia destaca que el proceso penal evaluó la conducta previa de la víctima. Y es por esa razón que para eliminar toda la forma de discriminación contra las niñas y las mujeres hay que eliminar también los estereotipos de género. Debe darse la mayor prioridad y reflexión a esa estereotipación perjudicial de género, porque nombrar los estereotipos al final también es identificar el daño que ocasionan el derecho a las víctimas de acceder a esa anhelada justicia.